Saludos amigos, las noticias del día 2 de febrero de 2025. Nos había quedado este pendiente. Subimos primero el vídeo que ya han podido ver hoy acerca de, bueno, tal y como se está planteando toda la cuestión en torno a Donald Trump y las noticias, vaya, que precisamente quedaban por comentar, van totalmente en esa línea. Fíjense que Zelensky acaba de decir que sabe de buena tinta, de muy buena tinta, por sus servicios secretos, que tanto Estados Unidos como Rusia están negociando. Y además lo están haciendo a espaldas, por no decir en contra, de Europa. Al mismo tiempo que ocurre esto, fíjense lo que ocurre. Vladimir Putin aparece con unas declaraciones bastante positivas acerca de Donald Trump y hace referencia a ese aspecto de esos vasallos europeos que, según él dijo de manera poética, pues acabarían llegando de forma humilde, agitando la cola, vaya, como un perrito que ya sabe quién es su amo, refiriéndose a Donald Trump. Ojo con esto. Pero obviamente hay muchas más noticias que destacar, porque ciertamente es todo muy caótico. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta orden de Donald Trump, que recuerda a los primeros días en el cargo de Joe Biden, acerca de bombardear Somalia? Esa Somalia que, de hecho, ha sido protagonista de una polémica en torno a Etiopía, que busca su salida al mar precisamente a través de Somalia, cuando se la arrebataron a través de Eritrea, lo que hoy es Eritrea. Etiopía es uno de esos estados importantes dentro de África con mucho potencial y además esto había sido visto con recelo por parte de Egipto. El mismo Egipto que a su vez, digamos que trata de entrar en la órbita de ese Estados Unidos y digamos que ve con buenos ojos, o al menos pone lo mejor de su parte para que Israel consolide su poder básicamente en Palestina. Realmente no se puede decir que hayan hecho demasiado y realmente la tradición, por decir así, egipcia de relación con Estados Unidos desde aquellos ya lejanos acuerdos de Camp David, digamos que ha fluctuado ligeramente, pero nunca ha ido en contra de los intereses estadounidenses en la zona. Entonces, por un lado tenemos eso. Por otro lado, ¿qué tenemos? Pues fíjense, una cosa tan sorprendente como esta. Lean bien. Europa entiende la necesidad de restablecer las relaciones con Moscú en el futuro, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez. ¿Recuerdan cuando Trump hace unos días, bueno, de hecho nada más acceder al cargo, dijo que España era un estado de los BRICS y que eso estaba muy mal? Parece que se lo tomaron muy en serio en Moncloa. ¿Qué demonios es esto? Es asombroso. Lean más. Todos somos conscientes de que el día que llegue la paz, Europa seguirá teniendo una larguísima frontera con Rusia y debemos recuperar una relación con Rusia, pero bajo premisas de igualdad soberana entre los estados y de respeto mutuo y de respeto al proyecto europeo. Atención, de respeto al proyecto europeo, que es un proyecto de democracia, de pluralismo, de tolerancia, de paz. Hemos estado comentando en este canal cómo el proyecto europeo ha dejado de ser un proyecto de paz, tal y como se le llamó en su día, y ha pasado a ser un proyecto de guerra. Pero como ven, Moncloa, es decir, el gobierno español, acaba de dar un quiebro por completo. Veremos esto en qué termina, veremos a dónde va todo esto, pero la verdad es asombroso. ¿Será que precisamente en el actual gobierno de España sospechan que quizá Donald Trump lo que quiere es un regime change y digamos que ya está harto de tanto Pedro Sánchez y de tanta poca aportación a la OTAN en gasto de PIB y cosas así por el estilo? Pronto lo sabremos. Sea como sea, parece que el gobierno actual ataca en el sentido de que busca como una suerte de guiño a Rusia. Recordemos que España, de hecho, ha sido uno de los grandes compradores de recursos a Rusia, aunque también ha jugado la otra carta, pues ha sido bastante agresiva en lo respectivo al tráfico de buques, navíos rusos en los entornos de las aguas españolas. En fin, además, el diplomático opinó que el mundo vive un periodo de cambio comparable a la caída del muro de Berlín. Estamos ante un momento en el que tenemos que decidir hacia dónde vamos en las próximas décadas, concluyó. Pareciera que se haya suscrito a geopolítica actual, ¿no creen? Bueno, asombroso. Veremos en qué terminan todas estas declaraciones. Parece que hoy se haya vuelto loco todo el mundo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, fíjense, en el país también se suscribieron a geopolítica actual porque hablan de guerra de aranceles. Cuando lo dijimos aquí, nada más sugerir el señor Trump, bueno, lo que
en principio iba a hacer dentro de todo este panorama cambiante del mundo en lo que respecta al aspecto comercial, al aspecto de ese libre mercado del que tanto se habla. Trump abre con la guerra de los aranceles una nueva y agresiva era en la economía global. Canadá y México responden a los gravámenes con medidas para trasladar el sufrimiento económico al bolsillo de los estadounidenses. Vaya frase. Pekín presentará una queja a la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea se reserva una respuesta con firmeza ante la amenaza de Washington. Bueno, aquí hay mucho que comentar. Fíjense, precisamente se hablaba de unas negociaciones entre Estados Unidos e Israel en lo que, dentro del marco de lo que es la tregua en Gaza. Como ven, son muchas cosas, pero todas complementarias a fin y a cabo. Es decir, Estados Unidos ciertamente está reconfigurando por completo su modelo de apariencia dentro de un proyecto general de proyección de fuerza. Es decir, se trata de seguir proyectando esa fuerza, de seguir marcando, por así decir, la nota dominante, pero eso sí, en una apariencia diferente, como dando una sensación de renovación, aunque en realidad las cosas siguen igual que siempre. Estas negociaciones son llamativas, estas negociaciones entre Estados Unidos e Israel. Esto es llamativo, puesto que ¿qué habrían de negociar cuando son esencialmente lo mismo y tienen esencialmente los mismos intereses? Pero que se haga llamada acerca de estos aspectos siempre es significativo. Ucrania ataca civiles en Susa y los rusos, de hecho, han dado incluso una cifra: 2.000 civiles desaparecidos en Kursk. Es de suponer que muchos de ellos habrían sido víctimas de estas atrocidades, de estos crímenes de guerra que los rusos llevan denunciando todo este tiempo. Ahora bien, trata de enfocarse la responsabilidad. Recordarán cuando aquí hablábamos, ojo con esto que ha dicho Medvedev, porque parece que va a ser la nota dominante dentro de la política exterior rusa en lo sucesivo, cuando decíamos aquello de que Medvedev había propuesto ignorar a Estados Unidos, perdonar a aquellos estados que siguieron la línea de Estados Unidos, pero que, digamos, que forman parte de una órbita del sur global, como se suele llamar, pero castigar a Europa. Y en ese sentido, fíjense, ahí lo tienen, Vladimir Putin. Varios políticos europeos interfirieron activamente en los procesos, interfirieron activamente en los procesos en Estados Unidos para impedir la elección de Donald Trump. Pero ahora están confundidos. ¿Ha cambiado algo desde la administración del anterior presidente Joe Biden? No ha cambiado nada, dice. Con Biden, los países europeos hacían lo que Washington les ordenaba. Simplemente no les gusta Donald Trump y lucharon contra él activamente, interfirieron en los procesos preelectorales de Estados Unidos, afirmó el jefe del Estado al periodista Zarubin. Además, el líder ruso enfatizó que Trump tiene ideas diferentes sobre lo que es bueno y lo que es malo, incluso en política de género, así como en algunas otras cuestiones. Es decir, Putin está buscando la manera de verle el lado positivo a un Estados Unidos a ignorar, pero ya lo ven, apunta claramente hacia Europa como ese ámbito a castigar. ¿Es esta la razón que llevó a este quiebro tremendo de Madrid? Puede ser que incluso en Madrid hayan pescado la onda, quizás se suscribieron a Geopolítica Actual y han empezado a decir uy, que esto pinta muy feo, vamos a hacernos amigos de Moscú, vamos a decir un par de cosillas bonitas para Moscú, a ver si nos salimos con bien de esta. Es tremendo lo que ocurre en el mundo, tremendo. Y bueno, unido a eso, fíjense otra noticia tremenda. Reuters informa de que el señor Rubio, que se presentó en Panamá, como decíamos, y que, bueno, no ha parado de hablar de la cuestión de la influencia china, etcétera, etcétera. Bueno, pues se informa que el presidente de Panamá ha dicho, después de la reunión con Rubio, ha dicho que no renovarán el contrato con China vinculado al proyecto de la Ruta de la Seda. Vaya, esto es bastante fuerte. Por lo demás dice que están dispuestos a permitir que Estados Unidos use la base aérea que tenían en la frontera,
con lo cual van a regular esos asuntos de inmigración y bueno, toda esta retórica que últimamente llevan en Washington, en la administración Trump. Esto es asombroso. Eso sí, después dice que bueno, que sí, que va a quedar el canal bajo el control de los panameños y que bueno, que la reunión con Rubio pues fue algo maravilloso y todo esto. Bueno, sorprendente, asombroso, es decir, poco. Hay más noticias, porque precisamente en México, a raíz de la cuestión de los aranceles, ha habido algunas declaraciones también significativas, fíjense. Una de ellas dice que esto es una agresión sin precedentes. Bueno, volvemos a poner, digamos, la noticia del país porque ya se habla de guerra de los aranceles. Una nueva y agresiva era en la economía global. Y los mexicanos dicen que esto es una agresión sin precedentes, pero también es verdad que dicen que es un tiro en el pie. Es decir, que Estados Unidos acaba de dispararse un tiro en el pie. Es decir, que esto le va a resultar dañino a la economía estadounidense, puesto que México está preparado para afrontar esta guerra de aranceles con Estados Unidos. Vaya. En fin, todo se mueve de manera asombrosa. Tengamos en cuenta que al tiempo que se dice, bueno, lo dijo la propia Sheinbaum, que el accidente en Filadelfia, el accidente aéreo en Filadelfia, pues resulta que es un accidente que afectó a mexicanos que viajaban por razones médicas y, bueno, resultaron muertos 6 mexicanos. Pues al mismo tiempo que ocurre esto, ahora se habla, bueno, se vuelve a hablar, se sigue hablando, R que R, de lo relativo al accidente en Washington, aquel accidente en el Potomac en el que chocaron ese helicóptero y ese avión de pasajeros. Y bueno, la verdad es que está habiendo bastante polémica, de hecho lo cubría Martianov, porque dice que los medios trataron de retratar a la piloto, que ya ha resultado muerta, como, bueno, poco menos que una heroína. Y digamos que ha habido bastante polémica en ese sentido, puesto que todo parece indicar que lo que hubo es una fuerte negligencia a diferentes niveles. Y en ese sentido, otra noticia que también aparece, por supuesto, aparece de última hora, es que, bueno, ya se ha hecho un llamamiento en Estados Unidos acerca de la necesidad de renovar toda la tecnología y todos los aparatos que regulan el tráfico aéreo en Estados Unidos porque son obsoletos. Esto es lo que se ha dicho de manera oficial en Estados Unidos. Así que ya ven, muchas noticias, muchas referencias curiosas y ya terminamos con otra referencia también significativa del Wall Street Journal, en el cual se dice que Hamás hizo una demostración de fuerza que humilló a Israel. Es decir, con todo este asunto de los rehenes, aquí ya lo dijimos, ¿no? Este alto el fuego es claramente una derrota para Israel, pero consiguieron venderlo, en Occidente al menos, como una gran victoria. Y claro, las imágenes, digamos que han escocido y mucho en Israel especialmente, puesto que lo que se ve es un Hamás, digamos que más fuerte que nunca, y haciendo como una demostración de fuerza, bueno, curiosa y llamativa. De hecho, han aprovechado para hacer mucha propaganda, mucha publicidad, colocando banderines y cosas con referencia, bueno, a que los sionistas jamás conseguirían vencer en esta guerra, dando las gracias a Irán, a Hezbollah, a Yemen, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que tenemos. Vale, ¿qué reflexión podemos sacar en torno a todo esto? La verdad, las cosas están yendo en ese sentido de lo que decía Medvedev. Parece que el pato de esta guerra mundial final, este conflicto global, parece que lo va a pagar Europa. Parece que la idea es que Estados Unidos, pues lo dicho, se reorganice, digamos que busque otra salida, pero aquellos que dicen acerca de la multipolaridad y que, bueno, que Estados Unidos entraría dentro de un nuevo ámbito multipolar y todo esto, pues la verdad no encaja demasiado, porque ya lo han visto con respecto a la cuestión en Panamá, cómo los intereses chinos se han visto afectados y los aranceles contra China y obviamente también todo lo que pueda derivar de esta guerra arancelaria que no solo afecta a México y a Canadá, sino que también en Europa ya respondieron que la respuesta a estos aranceles, a los eventuales aranceles que Donald Trump imponga, sería, bueno, durísima y todo este tipo de declaraciones. Ya ven, los movimientos que hay no dan a entender para nada que esto se pueda arreglar para acabar conformando un mundo multipolar en el que básicamente solo existirían como actores relevantes
Rusia, China y Estados Unidos, porque Europa se iría por el sumidero, según este formato que se está planteando, que se está llevando a cabo, de hecho. Europa se iría totalmente por el sumidero, solo quedarían Estados Unidos, Rusia y China, pero la cuestión es, ¿funcionaría tal mundo tripolar? ¿Funcionaría realmente? ¿Hay opciones reales de que funcione? La verdad es que a nuestro juicio no hay ninguna opción real de que funcione. Mucho tendría que cambiar Estados Unidos, mucho tendría que, de hecho, tendría que ponerse patas arriba para que semejante cosa funcionase. Hay demasiadas piezas que no encajan. Fíjense cómo está la situación en África, sin ir más lejos. Hemos llamado la atención acerca de esa operación que ha lanzado Donald Trump en Somalia, pero ojo porque también en el Congo la cosa se está poniendo bastante complicada. Los rebeldes del M23 han tomado la ciudad de Goma y, bueno, Ruanda está siendo acusada de apoyar a estos rebeldes y, como siempre, detrás de todo esto pues siempre están estos influencias de ya sea Estados Unidos o de Francia, tal y como ya hemos comentado en vídeos anteriores. Así que bueno, faltan muchas cosas para encajar dentro de todo este galimatías. Sigue sin resolverse la auténtica cuestión central de todo el plan de Trump, que es qué va a pasar con Ucrania, cómo se supone que se va a solucionar el asunto ucraniano de manera que no sea catastrófico para Washington. Esto sigue sin saberse. Hay estas declaraciones elogiosas por parte de Putin para Trump, vale, muy bien, pero sigue sin traducirse en algo que dé una auténtica respuesta acerca de este asunto. ¿Qué va a pasar con el asunto ucraniano? Por eso, de hecho, Zelensky, bueno, sigue hablando y hablando y hablando y ahora busca pues el apoyo de los europeos, etcétera, etcétera. En fin, no insistimos más, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Aquí seguimos al filo de la noticia. Hay tantas noticias que, como ven, ya dedicamos un vídeo diario simplemente a las noticias, puesto que de otro modo ya es imposible abarcar todo este tremendo galimatías, porque además no es solo el volumen de noticias, sino la complejidad y la dificultad de interpretarlas. Bueno, lo dicho, venga, pasen un buen domingo, lo que queda de domingo, y nos vemos en la próxima.